Ahora vamos a ver este tema prácticamente de geometría analítica que nos dice la definición: dado dos puntos P su índice 1 y P su índice 2 en el plano XY, la distancia del punto P su índice 1 al punto P su índice 2 es la longitud del segmento de recta que les une. Vamos a considerar dos puntos, por ejemplo, este primer punto que tiene como coordenadas X su índice 1, Y su índice 1, y sería mi punto P su índice 1. ¿Está bien? Otro punto también que tendría como coordenadas X su índice 2, Y su índice 2, y que se representaría como P su índice 2. Muy bien. Estos dos puntos tienen dos componentes, ¿cierto? La primera componente para P su índice 1 es X su índice 1. Por lo tanto, tendría un valor en el eje X, como sería este de aquí. X, su índice 1, con una línea de referencia. ¿Está bien? Ahora bien, también tiene como segunda componente a Y su índice 1, ¿cierto? Como este de aquí, que tendría como una línea de referencia para ubicar al punto en el plano cartesiano. Ahora bien, de igual manera aquí tendría como primera componente X su índice 2 y una línea de referencia, y Y su índice 2 tendría una línea de referencia para ubicar ese punto en el plano cartesiano. Muy bien, entonces el segmento de recta que une estos dos puntos sería este de aquí, donde podemos decir que los puntos P su índice 1 con coordenadas X su índice 1, Y su índice 1 y P su índice 2 con coordenadas X su índice 2, Y su índice 2, en el plano donde quiero acotar que estas coordenadas representan a cualquier valor tanto del eje X como del eje Y, porque esto que les voy a mostrar se va a cumplir para cualquier distancia que exista entre dos puntos que estén en diferente lugar del plano cartesiano. ¿Está bien? Donde esta distancia entre los dos puntos viene dado por esta fórmula. La distancia P su índice 1 a P su índice 2 es igual a la raíz cuadrada de X su índice 2, ¿sí? Menos X su índice 1. Todo eso elevado al cuadrado más Y su índice 2, ¿sí? Menos Y su índice 1. Todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, entonces esto sería prácticamente la teoría, ¿sí? Pero vamos a demostrarlo para poder entender esta fórmula, donde la demostración está basada en el teorema de Pitágoras. En efecto, vamos a construir prácticamente ese triángulo rectángulo en este primer cuadrante, donde puedo decirles que en algunos libros se considera o lo demuestran con un punto ubicado en el primer cuadrante y otro punto ubicado en el tercer cuadrante. Yo le he considerado solamente necesario ubicar los dos puntos en el primer cuadrante. ¿Está bien? Muy bien, vamos a ubicar esos dos puntos en este primer cuadrante del plano cartesiano. Mi primer punto estaría ubicado por aquí, que tendría como coordenadas X su índice 1, Y su índice 1. Y mi segundo punto estaría ubicado por aquí. ¿Sí? Tendría como coordenadas X su índice 2, Y su índice 2. Muy bien. Y voy a trazar un segmento de recta que los une a ambos, donde le voy a simbolizar la distancia de este segmento de recta de esta manera. Ahora bien, vamos a trazar un segmento de recta perpendicular desde el punto P su índice 1 y desde el punto P su índice 2 a ambos ejes coordenados, es decir, a X y al eje Y. De esta manera, observemos el P su índice 1. Vamos a trazar un segmento de recta que toque al eje X. ¿Está bien? Por ejemplo, este de aquí. Otro segmento de recta perpendicular que parta del punto P su índice 1 y toque al eje Y. Ahora bien, vamos al punto su índice 2 y vamos a trazar ese segmento de recta que toque también al eje X y sea perpendicular. De la misma manera al eje Y. Estos segmentos de rectas es como si fueran esas líneas punteadas usadas para ubicar los valores de las componentes tanto en el eje X y en el eje Y. ¿Está bien? Estos segmentos de rectas prácticamente van a coincidir en cada valor que le corresponde a las componentes tanto del P su índice 1 y P su índice 2. Es decir, para este segmento de recta
va a coincidir con x su índice 1. Este otro segmento de recta va a coincidir para y su índice 1. Para el segundo punto, en el eje X, este segmento de recta coincide con x su índice 2. Y por último, este segmento de recta coincide con y su índice 2. Ahora vamos a trazar un segmento de recta que corte en E a este segmento que es perpendicular al eje X. Y trazamos y corta en E, donde formaría un ángulo de 90 grados. Donde ya podemos observar que ya tendríamos construido un triángulo rectángulo. Entonces los lados P su índice 1, P su índice 2, este lado de aquí, P su índice 2, E, es decir, este lado de aquí, P su índice 2, E. Y E, P su índice 1, es decir, este lado de aquí. Y afirmamos que forman un triángulo rectángulo recto en E, donde tendrían sus respectivas longitudes cada lado. Como ya afirmamos algunas cosas, podemos decir que esta longitud que va de P su índice 1 a E, ¿a qué va a ser igual? No sería igual a la longitud que hay entre X su índice 1 y X su índice 2. ¿Y cómo obtendría esta longitud? Lo obtendría haciendo la diferencia de X su índice 2 menos X su índice 1. Pero como estamos hablando en términos generales, lo voy a poner valor absoluto de X su índice 2 menos X su índice 1. Te preguntarás, ¿por qué valor absoluto? En primer lugar, estamos trabajando con números reales donde al realizar la diferencia de dos números reales se puede obtener un número negativo. Y como queremos obtener un valor numérico que sea la longitud de esto de aquí, y donde además recuerden que siempre la longitud debe ser positiva. Por lo tanto, se incluye el valor absoluto para esta diferencia de X su índice 2 menos X su índice 1. Donde podemos decir que el valor absoluto de la diferencia de X su índice 2 menos X su índice 1 sería lo mismo, como estamos trabajando con longitudes, en hallar la longitud de P su índice 1 a E. Entonces la distancia de P su índice 1 a E es el valor absoluto de X su índice 2 menos X su índice 1. Ahora bien, ya tendríamos la longitud prácticamente en términos generales de este cateto. Vamos a este cateto de aquí. Esta longitud de aquí no sería igual la longitud que hay entre y su índice 1 y y su índice 2, donde podemos decir entonces que el valor absoluto de y su índice 2 menos y su índice 1 es la longitud de este lado, o en otras palabras la longitud de este cateto. Por ende ponemos por aquí lo que hemos obtenido. Entonces este lado de aquí, E P su índice 1, es igual al valor absoluto de X su índice 2 menos X su índice 1, donde vamos a considerarlo como una primera ecuación. Ahora bien, este lado de aquí, ¿a qué es igual? Que en este caso es P su índice 2, E, que es la longitud, esto es igual a Y su índice 2, o el valor absoluto de la diferencia de Y su índice 2 menos Y su índice 1, que lo vamos a considerar como una segunda ecuación. Pero la longitud P su índice 1, P su índice 2 no se sabe, y esto es lo que debemos encontrar o obtener en esta demostración, llegar a la fórmula que hemos visto anteriormente. Lo que vamos a realizar en este momento es algo simple. ¿Por qué? Porque ya tenemos un triángulo rectángulo, ya tendríamos en los lados que serían estos dos catetos. Entonces podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, donde tendríamos que P su índice 1, P su índice 2, esta longitud elevada al cuadrado es igual a la longitud E, P su índice 1, elevado al cuadrado, más este otro cateto, P su índice 2, E, elevado al cuadrado. Y esto lo vamos a considerar como una tercera ecuación. ¿Para qué? Para reemplazar la ecuación 1 y 2 en 3, ¿cierto? De lo cual lo vamos a hacer por aquí abajo. Reemplazamos ecuación 1 y 2 en 3, obteniendo esto de aquí, ¿cierto? La longitud P su índice 1, P su índice 2 elevado al cuadrado es igual al valor absoluto de X su índice 2 menos X su índice 1. Todo esto elevado al cuadrado, más Y su índice 2 menos Y su índice 1, todo esto elevado al cuadrado. El valor absoluto siempre nos va a arrojar un número positivo, pero en este caso está elevado al cuadrado este valor absoluto de esta diferencia de X su índice 2 menos X su índice 1, donde ustedes saben que así obtenga un número negativo, realizando la diferencia X índice 2 menos X índice 1 y está elevado al cuadrado,
siempre obtendré un número positivo. Por lo tanto, elimino el valor absoluto y lo dejo de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora es sacar la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. Es decir, esto de aquí. La raíz cuadrada de la longitud de peso índice 1, peso índice 2, todo elevado al cuadrado, es igual a la raíz cuadrada de todo esto de aquí. Lo que vamos a hacer es algo simple. Eliminamos la raíz cuadrada, eliminamos 2, es decir, se nos va, donde obtendríamos casi ya finalmente esto de aquí. Ahora bien, hay que analizar. Algunos se preguntarán por qué no pusiste más menos. Como estamos tratando de obtener una longitud y solamente las longitudes son positivas, no es necesario considerar menos la raíz cuadrada de todo esto, ¿cierto? Solamente nos interesa obtener la longitud y para esto hemos considerado más la raíz cuadrada de toda esta expresión. Por lo tanto, concluimos que la distancia de peso índice 1 a peso índice 2 es igual a la raíz cuadrada de x su índice 2 menos x su índice 1 todo elevado al cuadrado más y su índice 2 menos y su índice 1 todo elevado al cuadrado. Y pues hasta aquí el video y hasta la próxima.